Bienvenidos, queridos estudiantes, a nuestra videoclase del área de personal social o ciencias sociales. El día de hoy vamos a comprender sobre la cultura nazca y antes de ello es importante mencionar que esta cultura se desarrolló en intermedio temprano, según la periodificación de la cultura andina de John Rowe. ¿Ok? Entonces, para recordar también o tener un saber previo sobre ello, es importante mencionar lo que fue la cultura chavín en el horizonte temprano. Pero ahora, en el intermedio temprano, las culturas andinas que se desarrollaron aquí, digamos que pues no pudieron convivir entre sí. Se generó diferentes conflictos por un factor muy importante que ahora lo vamos a mencionar. Bien, pero para ello también es importante mencionar uno de los primeros aspectos de las características generales del intermedio temprano. Las culturas que se desarrollaron en este periodo del intermedio temprano nos dice que tuvieron un estado teocrático militar, donde ya no solo comandaba o no solo lideraba el sacerdote, sino también los militares. ¿Ok? Aquí ya se da una sociedad jerarquizada, mejor dicho, ¿no? Donde el sacerdote, pues, iba a encabezar conjuntamente con los militares, seguidamente, pues, de agricultores, ¿no? Seguidamente de artesanos, ¿no? De cerámicos, que, pues, realizaban diferentes actividades en la población. Bien, ahora, aquí también muchas de estas culturas desarrollaron nuevas tecnologías para poder controlar el agua, como construcción de canales, reservorios y acueductos, ¿no? Es decir, zonas, ¿no? O formas de, digamos, hacer o vías, mejor dicho, o conductos para que, pues, el agua no se pueda, digamos, perder o utilizar de más, sino ser o darle un uso bastante optimizado. Bien, ¿por qué? Ahora vamos a comprender. Ya que la cultura nazca en su medio geográfico se desarrolló en la región de Ica, pero también se desarrolló en un desierto árido, bastante seco, donde era o poco probable, pues, ¿no? Subsistir o convivir con esta especie de medio geográfico. Bien, sin embargo, ellos desarrollaron técnicas para controlar el agua, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Canales de irrigación, reservorios, para así reservar, ¿no? Lo que eran sus reservas de agua cuando también habían épocas de sequía, ¿no? Y por supuesto, acueductos, ¿no? Que eran vías por donde iba, pues, en este caso, transcurrir el agua. Bien, otro de los datos importantes, aparte de que se desarrolló en la región de Ica, es pues su centro cultural o la capital, que fue Cahuachi. Es importante mencionar que la cultura nazca tuvo una influencia grande, sobre todo al sur del Perú, llegando así hasta el Valle de Acarí, exactamente en la región de Arequipa. ¿Ok? Entonces, en los periodos largos de sequía, les obligó a los Nazca a crear técnicas de irrigación, técnicas de regado, para que de esa manera, pues, puedan subsistir. Porque si no tenían alimentos que cosechar, que sembrar, por ende, pues ellos no iban a poder alimentarse. Y para obviamente tener buenos alimentos, tenían que resolver el gran problema que tenían, que era, pues, la falta de agua. Eso no lo olviden. Es por eso que en este intermedio temprano vamos a ver una lucha constante también por el agua. Por eso que ya no solo gobierna el sacerdote, que tenía el poder por su conocimiento astronómico, es decir, que predecía cuándo era una buena fecha para poder sembrar, ¿no? En época de lluvias. Empezó a perder esa credibilidad, ¿no? Empezaron, digamos, a creerle menos y allí es donde ingresan los militares también para, pues, dar o seguir fortaleciendo el orden en estos pueblos o culturas andinas. Bien, de esta manera nos dice que esta cultura llega a su fin, posiblemente con la presencia de un fenómeno de niño, ¿no? Que generó pues grandes sequías, ¿no? Y también cubrió, ¿no? De arena
lo que fue gran parte de este territorio en donde se desarrollaron los nazis. Seguidamente allí llegaron también los Wari, ¿no? Al territorio y pues de esta manera se da el fin. Es importante mencionar que en su economía se da gracias o directamente al comercio, ¿no? De la agricultura. En este caso también se da, perdón, aquí, dos puntos importantes por mencionar. La economía se da de dos formas. El comercio se da con los huarpes, ¿ok? Pueblos directamente de Ayacucho. Pero la actividad principal económica era la agricultura. Sembraban, por ejemplo, algodón, payar y ají, ¿ok? Muy bien. Ahora, es importante mencionar que en su sociedad y política lo más resaltante es justamente las cabezas trofeo, que nos dice que los guerreros que poseían o estaban enterrados con mayores cabezas trofeo, ¿no? O cráneos cortados, eh, se podría decir que eran mayores guerreros, ¿no? Guerreros mucho más fuertes, con mayor prestigio, mientras que las cabezas momificadas de mujeres y niños era utilizada como ofrendas a los dioses. Por último, las manifestaciones culturales de la cultura nazca, ¿no? O de los nazca, vamos a ver aquí dos ejemplos. La arquitectura va a ser directamente en su gran esplendor con el centro cultural o la capital, llamada Cahuachi, ¿no? Una edificación, pues, muy exponencial sobre la arquitectura de los Nazca, y por otro lado iba a estar la cerámica, ¿no? Que pues era una cerámica con características polícroma, ya que utilizaban diferentes colores, no solo uno. También nos dice que tenían horror al vacío. Ellos no dejaban espacio en blanco en su cerámica. También, como podemos ver, su cerámica, ¿no? Era cilíndrica, por así mencionarla, ¿no? O un poco, pues, esférica, ¿no? Y, por supuesto, también como podemos notar aquí, tiene dos especies de cobertura, ¿no? Que bueno, vamos a mencionarlo más adelante cómo podemos llamarlo. Bien, es más, ahora también les voy a mostrar una, digamos, una pregunta, ¿no? Que es muy importante que ustedes la tomen en cuenta, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta zona. Señalan las características de la cerámica Nazca. ¿Es polícroma? Claro que sí, porque tiene diversos colores, más de uno. Técnica de horror al vacío, por supuesto. Ellos no dejaban espacios en blanco. Uso de azapuente, claro que sí. Y cuerpo globular o cilíndrico, también, ¿no? Eran todas las características. Cuerpo globular, ¿por qué? Como podemos ver, tiene la forma, digamos, un poco de un globo circular, ¿no? Uso de asa puente, así es mismo. Un asa en forma, ¿no? O como función de un puente. Por último, las líneas de Nazca o los geoglifos de Nazca es una de las representaciones más importantes de esta cultura también. Fue considerado como un calendario agrícola, ¿ok? Las líneas de Nazca fueron consideradas como un calendario agrícola. Ahora, ¿quién descubrió la cultura Nazca? Aquí nos menciona que fue Max Uhle. Max Uhle es quien descubre la cultura Nazca, ¿ok? Para entender mucho más, podemos aquí leer esta parte, ¿no? En la astronomía. Muy bien, aquí nos dice que también quienes descubrieron, ojo, la cultura fue descubierta por Matsuri, pero quienes descubrieron las líneas de Nazca en esta ocasión nos dice aquí, y vamos a colocarlo para que ustedes también lo tomen en cuenta, ¿no? Va a ser Toribio Mejía Shakespeare. Descubre los geoglifos o líneas de Nazca, ¿no? Descubre las líneas de Nazca, ¿ok? Vamos a reducirlo un poco para que se pueda ver mejor. Descubre las líneas de Nazca. Por otro lado, Paul Kossoff es quien nos dice, pues desarrolla los primeros estudios científicos, ¿no? Primeros estudios
científicos, ¿ok? Él desarrolla los primeros estudios científicos aquí en los geoglifos de Nazca. Y por último, María Reiche, aparte de ser llamada la Dama de la Pampa, es quien, pues, digamos, da gran parte de toda su vida, ¿no? Gran parte de su vida en la investigación, en los aportes que puede dar estos geoglifos de Nazca, ¿no? Por ello, nos dice aquí que según la hipótesis, es decir, según en una de las teorías o ideas que planteó María Reiche, es que estos geoglifos de Nazca servían para calcular el tiempo, según el movimiento de los astros, es decir, podían considerarse como calendario agrícola. Y es lo que vamos a colocar aquí, ¿no? Como su gran aporte. Bien, entonces, queridos estudiantes, esa sería la diferencia de estos investigadores que representaron mucho la cultura de Nazca y nos han aportado tanto para poder seguir conociéndola. También es importante recalcar que en la actualidad aún se han descubierto más de 100 nuevas líneas o geoglifos de Nazca que por supuesto continúan con una investigación abierta para pues así conocer mucho más de nuestros antepasados. Bien, entonces eso sería todo. Hasta una próxima.